Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 3. La maldición de Khaine, por Gav Thorf. Capítulo 27. Una historia de dos reyes. La predicción de Malekith se cumplió y las fases iniciales de la guerra se caracterizaron por la cautela. Imrik enseguida se apoderó del vecino Tiranoc, lo poco que quedaba del reino tras las inundaciones de la secesión, y, en un osado asalto, consiguió los territorios situados alrededor de Atain con el fin de asediar Lozern desde ambos lados. El puerto no tardó en capitular, y en cuestión de días, las flotas de los corsarios nagarothis atravesaron, por primera vez en la larga historia de Ulthuan, las puertas del puerto para extender la guerra al mar de los sueños. Aisling, todavía dolido por las pérdidas que había sufrido en la Isla de la Llama, estaba colérico por la caída de su ciudad y envió sus flotillas contra los Druchi con un encarnizamiento atroz. Las costas del mar interior se llenaron de desechos y de cadáveres como consecuencia de esas batallas navales, pero el señor del mar no consiguió organizar sus fuerzas, con sus naves atrapadas más allá del Ocer, en el gran océano, y finalmente se vio obligado a refugiarse en las ensenadas y bahías de la costa de Lirion. Este hecho complació enormemente a Malekith, como también lo hicieron las noticias que llegaban del yunque de Baul. Hotek estaba progresando a buen ritmo en su obra, y los fragmentos de Urizain eran una materia prima excelente para la nueva espada. No obstante, el sacerdote era lo bastante astuto para no poner una fecha a la conclusión de su trabajo, y en cambio hablaba de concordancias cósmicas, esferas de poder y apertura de portales. El rey Fénix no estaba irritado por las respuestas vagas de Hotek, pues todavía se sentía débil y aturdido después de realizar un esfuerzo físico a causa de las heridas que le había hecho Tyrion y el veneno de la daga de Shadowblade. El renacimiento de Suriana había sido un proceso más superficial de lo que había esperado. Prefería volver a morir que confesar a sus aliados que estaba incapacitado para la lucha, pero la excusa de esperar a que Hotek tuviera lista la espada le había hecho ganar un tiempo de convalecencia muy valioso. Eso era un motivo de preocupación para Imrik, pero Teclis, que no se había dejado engañar por las excusas de Malekith sobre eso de ganar tiempo y lanzar el ataque en el momento adecuado, reveló que su hermano estaba igualmente afligido y había delegado en otros la supervisión diaria de la guerra, hasta que el verano dio paso al otoño. En cuanto a la guerra en el este, Tyrion ha retirado sus fuerzas de la costa de Ibres. Las fuentes de Teclis, tanto las mágicas como las físicas, eran comparables a la red de informadores de la que Ezresor se había jactado de poseer. Si bien la mayor parte de estos agentes operaban ahora en contra de Malekith e informaban a Morathi, el interminable juego de asesinatos y espionaje seguía en marcha. Las piezas simplemente habían cambiado de bando. Las nieblas pobladas de demonios hacen que mantener tropas allí suponga un gran coste, tanto de vidas como de moral. Imrik avanza por Safer y entonces, ¿cómo fue la batalla en tu patria? Mi petición para que las milicias locales ayudaran a Imrik influyó bastante. Imrik ha accedido a respetar la neutralidad de la Torre Blanca de Hoed, y de momento Tyrion hace lo mismo. Asumo que estáis de acuerdo con esa decisión. Si los señores del conocimiento y los maestros de la espada de Hoed nos permiten resolver nuestras diferencias sin intervenir, obtendrán mi respeto. Poco más hay en Saferi que pueda resistir el fuego de los dragones y las lanzas. ¿Qué más? Al parecer la convalecencia de mi hermano ha llegado a su fin, dijo en voz baja Teclis. No añadió antes que la vuestra, pero Malekith afirió la comparación. Ha iniciado la marcha a Tor Ibres. Creo que se propone obligar a Imrik a enfrentarse con él en una batalla campal.
Naturalmente, es lo que esperábamos. La campaña de Inric en ausencia de tu hermano ha ido bien. Ha sido fructífera en el tiempo que ha durado. Reclama el título de Rey Fénix, dijo Teclis. Tyrion ya no finge ser el regente, se autoproclama rey de Ulthuan. Malekith meditó sobre aquello mientras la ira crecía en su interior. Dime, ¿y los príncipes lo siguen? Algunos. Otros argumentan que no ha atravesado la llama de Asuryan y que por lo tanto no puede ser rey, pero tienen miedo de llevarle la contraria abiertamente. ¡Hipócritas! Cretinos indignos e ignorantes. ¿Hace ostentación de la hacedora de viudas? ¿Lo acompaña Morathi como consorte en sus apariciones públicas? Sí, majestad, respondió Teclis, que retrocedió cuando el fuego crepitó y envolvió los puños alzados de Malekith. ¿Acaso eso importa? ¡Usurpadores!, gritó Morathi, enarbolando el báculo, pero Malekith se abalanzó sobre ella por la espalda y se lo arrebató de la mano. ¡Basta!, espetó el príncipe de Nagarai. No permitiré que esta disputa ascienda al imperio forjado por mi padre. Malekith posó una mano tranquilizadora en la mejilla de su madre, y solo cuando ésta se calmó le devolvió el báculo. La profetisa lanzó una última mirada envenenada a Ibrahim y a Belsanar antes de darle la espalda y regresar junto al contingente Nagarothi con el ceño fruncido y el gesto cargado de desprecio. No pretendo el trono de Ulthuan con el fin de convertirme en un tirano, dijo Malekith. Solo me convertiría en el Rey Fénix para honrar a mi padre y cumplir con su legado. No reclamo el trono como un derecho innato, sino que me someto al juicio de los aquí presentes. Si esa es la decisión de este consejo, entonces Belsanar debe casarse con mi hermanastra y ser coronado rey. Yo no me opondré a ello. Solo os pido que consideréis mi petición por última vez, pues es evidente que hemos permitido que la división y las ideas erróneas nos nublen el entendimiento. Los príncipes asintieron, mostrando su conformidad con el discurso conciliador de Malekith, y se congregaron bajo el ramaje de los árboles de Aberlon. Departieron largo rato, hasta que el alba extendió sus dedos rosados sobre las copas de los árboles y el rocío de la madrugada brotó de las tierras fértiles. El debate transcurrió como un continuo tira y afloja, pues hubo quien se sintió alentado por el ruego expresado afablemente por Malekith y consideró que a pesar de ser hijo de quien era, como no había blandido la matadioses, no había sido corrompido por sus poderes malignos. También hubo quien recordó al consejo la profecía de Caledor, según la cual la estirpe de Enarion estaba contaminada por Cain, y sostuvo que un vástago de Enarion nunca estaría libre de su maldición. «Ya hemos tomado una decisión», informó Tyrion a los Nagarothi. «Si bien Malekith es príncipe, todavía es joven y tiene mucho que aprender sobre el mundo, como el resto de nosotros. Estamos en un momento en el que es necesario un gobierno ilustrado, capaz de guiarnos y que no se base en el acero. Por ello mantenemos nuestro apoyo a la coronación de Belsanar». Morathi dejó escapar un alarido de irrisión, pero Malekith alzó una mano para obligarla a callar. «El destino de Ulthuan no puede ser decidido por un único elfo, y suscribo el dictamen de este consejo», declaró Malekith. Atravesó el claro y, para sorpresa de todos, se postró con una rodilla hincada en el suelo ante Belsanar. «Belsanar sucederá a mi padre, aunque nunca podrá reemplazarlo, y con su sabiduría anunciaremos una nueva era para nuestro pueblo. Que los dioses concedan a nuestro nuevo rey la fuerza necesaria para prosperar y gobernar con justicia. Y sabed que cuando su voluntad flojee o titubee su determinación, Nagarite estará a su lado, preparada».
eligieron porque estaba envuelto en la oscuridad de Cain. La estridente risa de Malekith reverberó en las paredes que sostenían el techo abovedado, que devolvieron un eco preñado de burla. ¿Una sombra de Cain? ¿Una sombra? ¿Un indicio? A veces, en momentos de debilidad, cuando sentía que las fuerzas y la ambición me habían abandonado, he pensado que hicieron lo correcto. Llegué a pensar que la sangre y el caos eran la maldición de Cain, que Caledor predijo, y que el primer consejo había tomado la decisión adecuada. Ahora queda en evidencia la verdadera sabiduría de los príncipes elfos. Es patético. Si yo hubiera empuñado la espada de Cain, se habrían muerto de miedo y me habrían suplicado que fuera su rey, y nos habríamos condenado a una matanza fraternal que habría concluido con nuestra extinción. ¿Eso es lo que quieren? ¿De verdad piensan que este usurpador sanguinario va a darles paz? No lo piensan, dijo Teclis, con las manos levantadas para tratar de tranquilizar a Malekith. Al menos no pueden pensar con claridad. Su viejo enemigo los ha invadido nada más librarse de los demonios que han estado a punto de destruir sus hogares. Tyrion los protegió entonces y lleva la armadura de Ainarion, y su sangre corre por sus venas. La hacedora de viudas les contamina la mente y aviva su carácter belicoso. Pero no es la sed de sangre, sino el miedo lo que de verdad los domina. Habría que matarlos a todos por su deslealtad. No pueden ser leales a un rey que se mantiene escondido, Majestad. ¿Tenéis intención de hacer pública vuestra coronación? El primer impulso de Malekith, nacido de la indignación, fue responder afirmativamente. El anuncio de que se había puesto fin a 6 milenios de injusticia sacudiría los cimientos de la civilización élfica. Los príncipes verían que Asuryan lo había aceptado y correrían como borregos a ponerse bajo su estandarte, como deberían haber hecho sus antepasados. Pero la mirada calculadora de Teclis truncó la ensoñación y les recordó las heridas que aún lo mantenían débil y la espada que todavía no ha sido forjada. Si revelaba que él era el rey Fénix, se convertiría en un blanco y Tyrion acudiría a toda prisa a Caledor. Será mejor que sigamos dejando que Imric azuce a la bestia. Como un toro picado por demasiadas moscas, Tyrion acabará dando rienda suelta a su ira. Solo es cuestión de tiempo. Sus aliados serán como la niebla a la salida del sol cuando eso suceda. La reunión concluyó enseguida, pues la noticia de que Tyrion iba a encabezar el ejército enemigo requería una respuesta meditada. Teclis se marchó con la intención de consultar a todas las autoridades y todos los agentes que eran dignos de su confianza, y Malekith se quedó reflexionando sobre las posibles opciones que podría depararle el futuro. El destino exigía que se enfrentara cara a cara con Tyrion en algún momento. Así eran los ciclos de los dioses y era ineludible. Nunca recibiría la noticia inesperada, pero grata, de que un dragón había devorado a su enemigo o de que una bola de fuego había carbonizado al aspirante al trono. Los mitos requerían una acción más directa. En absoluto tenía el convencimiento de que él fuera a sobrevivir a ese duelo, ni siquiera contando con la espada de Asuryan. La última vez que se había enfrentado con Tyrion, el dragón de Kotyk empuñaba el colmillo solar y luchaba solo. La próxima vez blandiría la hacedora de viudas y disfrutaría de la ayuda de toda la brujería de Morathi. El rey Fénix consideró sus opciones, como si las tuviera expuestas sobre una mesa delante de él, pero sabía que su perspectiva no era objetiva. Necesitaba consejo. Sin embargo, Teclis ya tenía muchos asuntos de los que encargarse, y Curan e Imric eran guerreros cuyos consejos desgraciadamente se circunscribían a los asuntos militares. Malekith, necesitado de una nueva fuente de inspiración, dedicó un tiempo considerable a la preparación de la sala de audiencias para un complejo ritual. Los sirvientes iban y venían cargados de velas y conos de hierro y demás parafernalia, siguiendo las precisas instrucciones de su señor. Cuando todo estuvo listo, Malekith despidió a los criados, pidió que no se le interrumpiera y comenzó el conjuro.
el rey Fénix empleó su magia oscura para convocar a los espíritus que había dejado atrapados en la tierra de nadie, entre la mortalidad y Mirai. Eran las almas de sus rivales muertos que regresaban para ponerse de nuevo a su servicio, como habían hecho en el Consejo Negro de Nagaroth. Se presentaron como espectros insustanciales, con los rostros apenas reconocibles, pero Malekith los conocía a todos por su nombre, sus actos y su temperamento. Lord Kaivan de Gron, fundador de la ciudad y uno de los primeros amantes de Morathi, regresó a la existencia gritando. No tardaron en aparecer los demás: Liar Wintesper de Harganeth, Tyrios el Desollador, Cordrillian del Clarkarond. Más de 2 docenas de fantasmas atestaban el área delimitada por el círculo de poder creado por el Rey Brujo, parloteando y gimoteando ininteligiblemente. Hablad. Quiero conocer vuestra opinión y lo que habéis averiguado al otro lado del velo de la muerte. Decidme cómo debo matar al príncipe Tyrion y derrotar al que blande la hacedora de viudas. Lord Simegars, mariscal del terror de Nagaroth, se acercó flotando en el aire. El fantasma del primer capitán de la Guardia Negra miró a Malekith con los ojos rebosantes de odio y la piel hecha jirones, como lo había tenido en vida. No hay una espada que pueda rivalizar con la hacedora de viudas, y ningún guerrero puede derrotar al que la blande. Estás condenado, Malekith, condenado a reunirte con nosotros en una eternidad de perdición y dolor. Mira que eres predecible. Sabéis que puedo concederos la paz que ansiáis, ¿verdad? Solo tenéis que ayudarme. ¿Alguno de vosotros tiene algo que decir? El que pone la mano en la hacedora de viudas se convierte en el arma de Cain, dijo con un aullido Lady Mystir. Llevaba el rostro cubierto con un velo de encaje negro que ocultaban los orificios sangrientos que habían quedado después de que Malekith le arrancara los ojos. Solo el fuego de Asuryan puede derrotar a un rival así. Eso ya lo sé. El fuego de Asuryan arde en mi interior y Jotek está forjando una espada digna de un rey de reyes. Seguro que alguno de vosotros me puede decir algo que valga la pena. Estáis atrapado en el ciclo de la vida, el ciclo del mito, dijo Lotek Herstiller. El distinguido antiguo almirante de Clarkarond tenía un aspecto peculiar, pues la cabeza le caía a un lado del cuello partido y su torso suspendido en el aire carecía de brazos y de piernas. La rueda del tiempo gira y Cain se enfrentará con Asuryan. Es inevitable, rey Malekith. El rey brujo soltó un grito de frustración y barrió con el brazo la neblina titilante que rodeaba el espacio del ritual. Los remolinos de poder deshicieron las apariciones contenidas en ella. Inútiles. Tan tramposos e inútiles en la muerte como lo fueron en la vida. Malekith se agarró la cabeza con ambas manos y se serenó mientras obligaba al dolor a marcharse para poder pensar con claridad. Tenía que haber otra manera. No estaba preparado para jugarse no solo la vida, sino el futuro de la civilización élfica, simplemente por la idea absurda de que la guerra de los dioses iba a repetirse en el plano de los mortales. Había demasiadas cosas en juego como para entregarse a esa concepción mitológica de la inevitabilidad. Había sido un intruso y aconsejado por las mentes más retorcidas de la historia, y no descansaría hasta que encontrara un punto débil, una ventaja para explotar. Aceptó el reto inevitable de enfrentarse con Tyrion. Los mitos exigían una confrontación, pero las leyendas no decían nada sobre que Malekith no pudiera probar otros planes antes.